¿Conoce usted a su esposo? Capítulo 2. No es fácil convertirse en hombres con convicción apropiada, fundamentos firmes, integridad a prueba de tentaciones y sabiduría envidiable. No es natural para el hombre ser atento, cariñoso, preocupado de las necesidades integrales de su familia, responsable y maduro. Quienes hemos llegado a niveles altos de comunicación y trato respetuoso de nuestras esposas, siendo cariñosos y considerados, hemos tenido que avanzar lentamente, día tras día y año tras año, por un camino que no ha sido fácil de recorrer y que no terminaremos sino cuando dejemos de vivir. Conozca de un hombre el mundo del hombre. En este capítulo mi tarea no es tan complicada, pues me corresponde hablar de mi mundo masculino. Mientras más pasan los años, estoy muy agradecido con Dios por haberme creado así. He estudiado tanto el mundo de la mujer y tengo tanta empatía por sus vivencias que estoy convencido que en muchas formas y por la falta de liderazgo y apoyo de muchos esposos, su vida es más difícil que la nuestra. En mis libros Cartas a mi amiga maltratada, Tesoros de intimidad, Sexualidad con propósito y ¿Conoce usted a su esposa?, doy un apoyo bíblico y sabio a las mujeres que tanto amo. Sin embargo, esto no significa que el mundo del hombre sea fácil. Cuando pienso en la gran responsabilidad que tenemos los varones sobre nuestros hombros, me doy cuenta del por qué muchos prefieren evitar las demandas de la obligación y la razón por la cual también somos tan criticados. Es más fácil enojarse, alejarse y evitar involucrarse con su esposa, hijos y las labores domésticas, que dedicarse a cumplir con excelencia una responsabilidad en el hogar después de realizar con empeño nuestro trabajo. Por otra parte, para quienes critican a los hombres es más fácil dar sus opiniones que dedicar tiempo a conocer, estudiar y comprender el sinnúmero de responsabilidades que cumplimos los maridos normales. Nadie es perfecto, tampoco los hombres. Aunque es obvio que no existe nadie perfecto, es real que haya personas que, aunque no exigen perfección, casi siempre la esperan o están listas a ver la paja del ojo ajeno e ignorar la viga que tienen en el suyo. Para decepción de muchas mujeres, debo recordarles que no existen los hombres perfectos y que en toda área de la vida solo unos pocos viven por encima del nivel de la mediocridad. No es la excepción la vida conyugal de un hombre. Solo una minoría alcanza a sobrepasar este bajo nivel sus relaciones matrimoniales. Pero lo mismo ocurre con las mujeres. No todas son excelentes y generalmente la minoría cumple sabiamente sus responsabilidades como mujer, esposa y madre. En todos los campos de la vida se repite la misma realidad. No son la mayoría los buenos líderes de un país. Es una minoría la que toma el liderazgo y logra que las grandes empresas funcionen. No son la mayoría de los artistas quienes logran el máximo nivel de calidad, ni todos los jugadores de fútbol los que se convierten en grandes estrellas. Por lo tanto, tampoco la mayoría de los hombres son sabios y se convierten en maridos admirables. No es fácil convertirse en hombres con convicciones apropiadas, fundamentos firmes, integridad a prueba de tentaciones y sabiduría envidiable. No es natural para el hombre ser atento, cariñoso, preocupado de las necesidades integrales de su familia, responsable y maduro. Quienes hemos llegado a niveles altos de comunicación y trato respetuoso de nuestras esposas, siendo cariñosos y considerados,
hemos tenido que avanzar lentamente, día tras día y año tras año, por un camino que no ha sido fácil de recorrer y que no terminaremos sino cuando dejemos de vivir. Tristemente, existen personas que tienden a poner a todos los hombres en el mismo costal. La verdad es que aunque tenemos determinadas características que son típicas de nuestro sexo, también existen grandes diferencias en lo que hace cada persona con las características comunes que tenemos. La labor del padre y esposo demanda tantas responsabilidades que generalmente nos sentimos impotentes para poder atender todas las necesidades de nuestra familia. Y esto no solo nos inunda de preocupaciones, sino que también produce serias tensiones. Generalmente la provisión económica esencial es obligación masculina y sentimos las presiones de tener suficiente ingreso para la comida, pagar la renta, las necesidades de vestuario, escuela, médicos, medicinas y muchas otras cosas más, que son nuestra preocupación mensual. Esto, unido a la falta de estímulo y comprensión, puede sumir al hombre en un mundo de molestia y depresión. No solo la labor doméstica de la mujer muchas veces es ignorada, sino también el deber laboral y la permanente provisión que el hombre realiza tampoco reciben el reconocimiento regular que merece. Estas labores son extremadamente importantes y ambas responsabilidades deberían recibir reconocimientos periódicos por parte de los cónyuges. Cuando existe una actitud de comprensión, apoyo y reconocimiento mutuo por las difíciles responsabilidades que los esposos deben cumplir, se crea un ambiente más cercano como producto de la empatía que sienten. Nada peor que dos personas que cumplen con esmero su compromiso y no tienen la sabiduría y la capacidad de reconocer sus sacrificios. Es triste porque al aportar deberían ser respetados y reconocidos, pero debido a la falta de cariño, tacto y empatía, ignoran su contribución y dan por sentado que no necesitan estímulo y comprensión. Por esa actitud errónea e insensata, dos personas responsables viven en un mundo antagónico y de permanentes conflictos, en lugar de disfrutar y sentirse contentos, ya que ambos lo hacen con responsabilidad. No es fácil convertirse en hombres con convicciones apropiadas, fundamentos firmes, integridad a prueba de tentaciones y sabiduría envidiable. No es natural para el hombre ser atento, cariñoso, preocupado de las necesidades integrales de su familia, responsable y maduro. Quienes hemos llegado a niveles altos de comunicación y trato respetuoso de nuestras esposas, siendo cariñosos y considerados, hemos tenido que avanzar lentamente, día tras día y año tras año, por un camino que no ha sido fácil de recorrer y que no terminaremos sino cuando dejemos de vivir. Hablando como hombre de las decepciones masculinas. Por mi labor de conferencista y ser un hombre público, debido a los programas de radio que se escuchan en toda América Latina, los Estados Unidos, España y por Internet en todo el mundo, por ser conocido por los materiales que publicamos, tengo el privilegio que pocos hombres tienen. A través de los años me han escrito miles de personas. He tenido la oportunidad de conversar con cientos de jóvenes, bastantes niños, un número considerable de hombres y muchas más mujeres. Generalmente, los hombres no siempre se acercan al final de una conferencia para expresar su gratitud o buscar un consejo para sus problemas, pero he estado en contacto con un buen número de ellos para darme cuenta y conocer sus decepciones y frustraciones, así como sus necesidades y desafíos. Por otro lado, siendo un hombre más de los millones que existen en este planeta, pero uno de los pocos
que se dedica a estudiar con excelencia el mundo de los géneros y las relaciones entre ellas, creo que conozco bien el nuestro, sus necesidades y frustraciones. Así como he defendido con pasión, amor y fundamento bíblico el extraordinario mundo de la mujer y me he convertido en un defensor de ellas en todo lugar, así también creo que es un acto de justicia no solo mostrar el mundo del hombre, sino también defender su derecho a ser respetado y amado, tal como la Biblia lo enseña. El dialogar con otros hombres han demostrado su inconformidad y en las conversaciones con mujeres he notado las herramientas erróneas que utilizan para expresar su descontento o la forma equivocada de decir cosas juntas. De mi observación de ambos mundos, de sus acciones y reacciones en el complicado universo de sus relaciones interpersonales, especialmente en la vida conyugal, he llegado a las siguientes conclusiones. Primero, existe la tendencia de atacar a los hombres en lugar de expresar el descontento por sus debilidades. Es cierto que los hombres nos inclinamos más a esconder nuestros sentimientos y evitar expresar nuestros descontentos. Y la mujer generalmente es más verbal y expresiva. Muchos hombres callamos cosas que pensamos y muchas mujeres expresan lo que piensan, y esa diferencia produce conflictos y cierta resistencia. Las mujeres tienden a ser más expresivas, a compartir con mayor facilidad sus frustraciones. Por ello no tienen tantos problemas para buscar un consejo, compartir sus conflictos con las amigas o hablar con su familia de los conflictos conyugales, debido a su facilidad para expresar y decir lo que piensan. Muchas mujeres son propensas a resaltar los defectos de sus maridos sin exaltar con regularidad sus virtudes. Creo que vale la pena poner un poco de equilibrio. Quisiera que usted aprenda a reconocer las virtudes de su esposo. Como digo en mi libro Padre o Progenitor, todo hombre debe recibir en algún momento un reconocimiento, pues hasta un reloj dañado da la hora exacta 2 veces al día. Expreso mis palabras de ánimo y apoyo a los hombres que hacen serios esfuerzos por ser buenos padres y maridos. Animo a quienes se sacrifican diariamente por el bienestar económico de su familia y no reciben reconocimiento siempre. Creo que es de sabios reconocer nuestros defectos y lo haré con sinceridad en el transcurso de este escrito. Pero también creo que es muy estimulante ser reconocidos por la cuota de bien que aportamos a la humanidad y el que realizamos a nuestro mundo familiar. Creo que las esposas tienen todo el derecho de reprochar los errores y confrontar los pecados de sus maridos, pero nadie tiene el derecho a maltratar, insultar, manipular o ignorar a su esposo, pues estas actitudes no producen buenos resultados. Las esposas sabias no ignoran las irresponsabilidades de sus maridos. Al contrario, son respetuosas y actúan con energía y autoridad para confrontar los errores, pecados de sus maridos y todos sus actos de irresponsabilidad, sin utilizar el maltrato, el insulto o la manipulación. Ellas realizan una apropiada confrontación con energía y sabiduría. Segundo, la mayoría de los hombres no tenemos malas intenciones. Hemos cometido graves errores por ignorancia, al no recibir sabias instrucciones. Estoy convencido que Dios nos creó para vivir en un mundo perfecto, pero después de la llegada del pecado es imposible que vivamos conforme al plan divino. Sin embargo, nos ha prometido que si tenemos una relación personal con Cristo, Él será nuestra ayuda para poder vivir la mejor clase de existencia que podemos gozar a pesar de ser criaturas imperfectas. Toda nuestra bondad fue afectada por el pecado y tenemos una tendencia a alejarnos de la verdad, de la luz y del amor. Por otra parte,
Fuimos creados a la imagen de Dios y tenemos grandes virtudes, pues nos ha dado el potencial de disfrutar vidas excelentes. Dios nos ha dado instrucciones, pues si son obedecidas, nos permiten vivir conforme a su voluntad. Jesucristo nos dejó su ejemplo, mandamientos, principios y valores que no solo enseñó, sino también modeló. Otra verdad con respecto a los hombres es que no venimos a este mundo ya ensamblados moralmente. Somos inmaduros y debemos ser armados, conforme a las instrucciones que nuestro Creador ha entregado. Lamentablemente no tuvimos el proceso de ensamble ideal y tenemos la gran tarea de identificar las áreas que deben ser cambiadas, corregidas o mejoradas y asumir la responsabilidad de realizar este trabajo que ninguna otra persona puede realizar. Lo único que puede hacer una esposa sabia es mostrar con tacto los errores y pecados, motivar al cambio y permitir que viva las consecuencias de su negativa a cambiar. Mientras comunico a ustedes estas verdades y trato de describir a su esposo, debo reconocer primero que soy un hombre más que he cometido serios errores por ignorancia. Si no lo hiciera, mi esposa con elocuencia y con muchos detalles se encargaría de recomendármelo. Seguramente mi experiencia no es muy distinta a la de su esposo. Todavía no he conocido a nadie que tenga el propósito bien planeado de destruir a su familia. Sin dudas, su esposo ha cometido serios errores y muchos de ellos son producto de la falta de instrucción. La paternidad es un trabajo temporal que no se puede realizar con excelencia sin prepararse. La mayoría de nuestros padres no tuvieron la instrucción necesaria para guiarnos y enseñarnos a ser buenos esposos. Nadie me instruyó sobre asuntos de la familia, ni me prepararon para conocer y amar a mi esposa. En mi hogar vi a un padre preocupado por el bienestar de su esposa, pero tampoco conocía los secretos de un matrimonio conforme al corazón de Dios. Nadie me ayudó a formarme como un esposo amante de su esposa, y por algunos años ignoré muchas de sus necesidades. Cuando comencé a estudiar el tema, pude darme cuenta de los errores que estaba cometiendo. Poco a poco fui haciendo los cambios necesarios para ir mejorando lentamente mi responsabilidad. Por lo tanto, estoy seguro que existen muchos hombres que están cometiendo serios errores porque nunca han recibido instrucciones sabias sobre aspectos imprescindibles de la relación familiar. Esta realidad de ninguna manera es una excusa. Es una buena razón que demanda tomar la decisión de buscar la debida instrucción. Las esposas sabias deben comprender que la falta de enseñanza es una buena razón, pero asimismo deben ser sensatas para exigir que su cónyuge aprenda todo lo necesario para convertirse en un hombre amoroso. Debido a que marido y mujer ignoran muchas técnicas de cómo relacionarse con sabiduría en la vida matrimonial, no deben usar sus errores, defectos y pecados para atacarse mutuamente. Más bien, deben ponerse de acuerdo para estudiar, aprender y aplicar su nuevo conocimiento y apoyarse en todo momento. Es imposible comprender bien a quien no conocemos bien. No podemos comprender a una persona que no conocemos. Podemos imaginarnos su mundo y sus temores, tratar de discernir sus preocupaciones y motivaciones, pero es imposible comprender a quien no conocemos. Muchos hombres esperan que sus mujeres piensen, sientan y actúen como ellos, pero también ellas desean que sus maridos hagan lo mismo. Los hombres lucimos, actuamos, pensamos y sentimos como seres masculinos. Frente a un mismo asunto y observando las mismas experiencias, hombre y mujer pueden pensar y sentir algo totalmente diferente. En ocasiones, ambos tienen razón, ninguno está equivocado.
solo que tienen un punto de vista distinto por ser seres humanos distintos y con sexo diferente. Uno de los más grandes secretos en la vida es conocer bien aquello con lo cual nos vamos a relacionar. Desde conocer bien el automóvil que adquirió, va a conducir, es su gran inversión y cumple una importante función, hasta conocer bien las plantas que desea que adornen su casa. Usted las adquirió porque cree que cumplirán una buena función y desea que perduren. Por ello, si usted es sabia, debe tomar el tiempo para conocer sus posesiones. Debe saber sobre su automóvil y sus plantas y no podrá suplir las necesidades que le corresponden. Evitar las acciones que le hacen daño o esperar algo que su automóvil o plantas no pueden dar. Lo mismo ocurre con nuestro mundo de relaciones interpersonales. Debemos invertir tiempo para conocernos y tomar la determinación de evitar lo que hace daño a nuestro cónyuge. Realizar lo que es correcto de acuerdo a las instrucciones del Creador y tener las expectativas correctas. Una de las reacciones propias de la esposa sabia es determinar qué espera Dios de ella, no lo que su esposo desea. La mujer sabia aprende cuáles son las necesidades que como esposa debe suplir y cuál es su función y rol en la vida matrimonial. Quisiera decirle que esto es fácil y natural, pero la verdad es que conocer y actuar sabiamente con su esposo es difícil y no fluye naturalmente. Debe adquirir conocimiento, elegir una buena actitud y aplicar diariamente la información que ha adquirido inteligentemente. Con los consejos que le comparto, pretendo que usted conozca al hombre que ha decidido amar. No solo deseo que lo conozca para que lo pueda comprender mejor, sino que lo conozca para que usted le ame mejor. Al recorrer los países con la intención de ayudar a las familias, tengo la oportunidad de escuchar testimonios muy variados sobre lo que las mujeres piensan de los hombres. Por supuesto que la mayoría de ellas busca mi ayuda debido a los conflictos que experimentan, así que sus opiniones sobre sus cónyuges no son muy buenas. Dios nos creó para vivir en un mundo perfecto, pero el pecado nos convirtió en seres imperfectos que viven en un mundo defectuoso. Por eso es tan difícil la relación entre dos personas que se aman. Relacionarse sabiamente no es fácil ni natural. Para hacerlo, debemos conocernos, aunque sea difícil y no fluya naturalmente. Para relacionarse sabiamente con su esposo, ella debe adquirir conocimiento, elegir una buena actitud y aplicar diariamente la información que ha adquirido inteligentemente.